Hola, buenas tardes. Pues ya para finalizar, vamos a platicar de este tema que siempre, prácticamente desde que estamos en la universidad, nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Que es la interpretación de las gasometrías. Realmente yo no vengo a platicar algo nuevo, ustedes lo van a notar ahorita en el transcurso de la charla. Simplemente es una manera ordenada de interpretar la gasometría. Sí, efectivamente, como comenta el doctor Job, yo soy Carla Gabriela Peniche Moguel, soy médico internista y médico intensivista. Ya llevo un par de años egresada y actualmente colaboro junto con el doctor Salvador Sánchez, que es aquí, no sé si igual ya lo conozcan, en Veracruz. Este es nuestro grupo tanto médico como de investigadores, que pues yo me considero como investigadores amateur porque pues todavía estamos en vías de ser ya un poco más profesionales en este aspecto. Y esos son los hospitales en los cuales laboramos y hacemos investigación, tanto en el IMSS, como les comentaba, del puerto de Veracruz, como en el Hospital Pemex del puerto. Bueno, muy brevemente es un recordatorio de lo que es el enfoque tradicional de las gasometrías. No sé si muchos de ustedes conocen de que cuando hablamos de que vamos a interpretar una gasometría, ¿qué enfoque vas a utilizar? ¿El enfoque tradicional o de Henderson-Hasselbalch o el enfoque nuevo? Entonces, cuando nosotros hablamos del enfoque tradicional, realmente estamos haciendo mención a estos dos autores, a Henderson y a Hasselbalch, que como observamos o cuando hacemos un análisis ahí retrospectivo de lo que ha sido la evolución ácido-base, vemos que a finales del siglo pasado empieza todo este estudio. Pasarían prácticamente 8 o 10 años para que Hasselbalch afinara muy bien lo que Henderson había hecho en sus primeras investigaciones. Siga Anderson es el que establece o agrega el concepto de exceso de base y Emmett y Norris agregan el concepto de anion gap. Ya para la década de los 80 es cuando surge un enfoque controversial, no sé si muchos de ustedes lo recuerdan, es por este canadiense Peter Stewart que establece la diferencia de iones fuertes y mete muchísimo ruido a lo que ya se conocía en ese entonces, ¿no? Entonces se genera la controversia, ¿cómo vamos a interpretar una gasometría? ¿Con el enfoque tradicional o con el enfoque nuevo de Peter Stewart? Y ya para la década de los 90, pues Gilfield ya lo que hace simplifica el método de Stewart. No sé si algunos de ustedes ya hayan tenido la oportunidad de ver el concepto matemático de Stewart, que realmente es bastante complejo, que cuando lo quieres poner en práctica resulta que no es tan práctico, ¿no? Entonces es lo que se ha generado hasta ahorita. ¿Qué enfoque vamos a utilizar? En esa diapositiva observamos los dos métodos, el método tradicional o de Henderson-Hasselbalch y el nuevo método que es de Stewart. Como observamos, la interpretación de la gasometría en ambos métodos incluye el componente respiratorio a través del análisis del CO2. Hasta ahí sabemos que no hay duda, ¿no? Es decir, cuando queremos saber si este problema es respiratorio, ¿hacia dónde va a dirigir mi mirada? Pues hacia el valor de CO2. Pero el problema o la duda surge en el componente metabólico. En el enfoque tradicional o de Henderson, utilizaban ellos el análisis exclusivamente del bicarbonato para hacer el diagnóstico, a diferencia de Stewart, que ya agrega los conceptos, como les comentaba, la diferencia de iones fuertes. ¿Qué es o en qué consiste? Como observamos en la diapositiva, se incluye el análisis de electrolitos, lactato, para identificar el componente metabólico. Entonces, lo que yo ahorita les vengo a proponer es que utilicemos este modelo de Henderson, pero agreguemos o de manera complementaria el exceso de base o el anion gap. Es decir, que así es el algoritmo que nosotros estamos proponiendo para la interpretación de la gasometría. Estos nada más son unos ejemplos de las publicaciones que hemos realizado. Este va a ser recientemente en el 2000, bueno, de este mes, que nos habla acerca de la interpretación de gasometrías solamente empleando 3 pasos y utilizando 3 fórmulas. Ya a partir de ahorita, si quieren como participar más, les pido que saquen la calculadora de los celulares para que podamos resolver algunos ejemplos. Primero, los rangos de referencia, ¿no? Todos sabemos de que una vez de que se modifica el pH, le vamos a poner el término de acidemia o alcalemia. Estos valores son a nivel del mar. Pues obviamente nosotros en el puerto de Veracruz es como nosotros laboramos, pero las personas, por ejemplo, que radiquen aquí o en otros lugares, pues sí tendrían que investigar bien cuáles son los valores de referencia. Entonces, nuevamente les digo, lo que nosotros vamos a utilizar, o los 3 pasos para interpretar la gasometría va a ser el pH, el PCO2 y el déficit de base, que esa es la nueva propuesta. Bueno, yo les digo nueva propuesta porque al menos yo cuando estudié en la universidad, a mí me enseñaron que la interpretación de gasometría era a través de 5 pasos.
y que el componente metabólico estaba dado por el bicarbonato. Ahorita no, ahorita ya es simplificado a 3 pasos y el componente metabólico va a estar dado por el déficit de base. Nuevamente, los 3 pasos es en el orden en que les mencioné, pH, PaCO2 y el déficit de base, y las 3 fórmulas que vamos a emplear. Ahorita en el transcurso de las diapositivas les voy a enseñar de dónde salen estas fórmulas. Pero bueno, cuando nosotros diagnostiquemos acidosis metabólica, la fórmula que vamos a emplear para la compensación va a ser esta, 1.5 por el bicarbonato más 8, y el rango que siempre se va a emplear es el más menos 2. Si nosotros diagnosticamos la alcalosis metabólica, como sabemos, el que va a compensar sigue siendo lo respiratorio, pero la fórmula va a cambiar, en lugar de 1.5 va a ser 0.7 por bicarbonato. Le vamos a sumar 21 y el mismo rango sigue siendo más menos 2. Y cuando tenemos un problema respiratorio, vamos a buscar la compensación a través de la base. Entonces, la fórmula va a ser PaCO2 menos 40 por 0.4. Entonces, nuevamente, la propuesta es interpretar una gasometría con 3 pasos y empleando 3 fórmulas. Nuevamente, entonces, tenemos a nuestra mano una gasometría. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Evaluar el pH y la PaCO2. ¿Cuáles son las opciones que tengo cuando tengo esta gasometría? El pH y la PaCO2 están anormales. Esa es una forma un poquito más rápida, supuestamente, de interpretarlo. Es decir, que si yo veo que estos 2 componentes están en la misma dirección, en automático mi pensamiento tiene que ser que es un problema metabólico. Si yo veo que están en direcciones opuestas, será un componente o un problema respiratorio. No sé si me voy explicando en cuanto a esto. ¿Qué pasa si nuestro pH es normal? Siguiente paso, ver el CO2. ¿Qué pasa si el CO2 está alterado? Nuevamente, están en direcciones opuestas, por lo tanto, es un problema respiratorio. pH anormal con un CO2 normal, ¿qué es mi pensamiento? ¿Cuál debe ser? Ver el déficit de base. Si el déficit de base está alterado, se sale de ese rango de referencia de más menos 2, en automático mi pensamiento debe decir, aquí hay un problema metabólico. ¿Qué pasa si el pH y el CO2 son normales? Evalúo la base, que es el tercer paso. Y en automático digo, hay un problema metabólico, a pesar de tener un pH y un PaCO2 normal. ¿Y qué pasa si el pH y el CO2 son normales? Nuevamente, bajo mi mirada hacia la base, y si esta está normal, pues obviamente es una gasometría normal, ¿no? Que también puede ser una posibilidad. Bueno, aquí si me van ayudando, aquí están los ejemplos. Bueno, aquí ya están marcados, ¿no? Primer paso, ver el pH. Decíamos que lo normal de 7.35 a 7.45 me lo reportan como 7.4, por lo tanto lo considero normal. Segundo paso, ver el CO2. Decíamos 40-45, este está en 41, por lo tanto está normal. Decíamos tercer paso, en lugar de ver el bicarbonato como estoy acostumbrado, voy a ver el déficit de base y está en menos 4. No sé si alguien me pueda decir cuál era el rango normal del déficit de base. A más menos 2, entonces este se sale de ese rango, por lo tanto, ¿qué es esta gasometría? ¿Qué tiene? Metabólico, pero ¿qué es? Acidosis metabólica. Ustedes se dirán, pero ¿por qué si el pH está normal? Por el simple hecho de tener el déficit de base fuera del rango o más negativo, en automático yo debo de pensar que hay una acidosis metabólica. Siguiente, tengo pH de 7.34, nuevamente decíamos corte 7.35 a 7.45, ya lo identificaste como anormal. CO2 decíamos 35-45 y está en 34, está anormal. ¿Qué tengo en esta? Y mi tercer paso, déficit de base de menos 4. ¿Qué tengo en esta gasometría? ¿Una qué, perdón? ¿Alguien me puede decir por qué acidosis metabólica con alcalosis respiratoria? Claro, exactamente. El CO2 esperado es 41 y este está en 34, por lo tanto está por debajo de lo que yo esperaba. Entonces el segundo trastorno será una alcalosis respiratoria. El tercer ejemplo, tengo pH de 7.4 que decíamos está normal, tengo un CO2 que está normal, pero un déficit de base que está alterado, en automático lo va a hacer en una
acidosis metabólica, y haces la misma dinámica. Aquí está en la parte superior la fórmula que debo de emplear cuando mi primer trastorno es una acidosis metabólica. Si ustedes hacen ahorita el ejercicio y multiplican 1.5 por el bicarbonato más 8 y utilizando el rango de más menos 2, observamos de que está, bueno, ya lo habían comentado, 41 sale por arriba de lo que yo esperaba, por lo tanto el segundo trastorno que está involucrado es respiratorio. ¿Sí? Entonces, nuevamente les digo, la propuesta es esta, son estos 3 pasos de pH, PCO2 y el déficit de base. Pero luego igual nos preguntamos de dónde salen estas fórmulas. No sé si algunos igual recuerden cuando estábamos en la, bueno, al menos yo sí me recuerdo cuando estábamos en la universidad y nos decían las fórmulas de Winter. Bueno, ¿qué eran las fórmulas de Winter? Winter no es más que el autor, pero que surge o que realiza esta investigación en la década de los 60, en donde hace una correlación entre el valor de PCO2 y el valor de bicarbonato, estableciendo la correlación y sacando este valor. Eso quiere decir que el origen de estas fórmulas que empleamos para la compensación realmente tienen una evidencia científica, no solamente es un número al azar. Y acá pues ya muy brevemente es el algoritmo, es decir, qué es lo que debemos hacer una vez de que ya se diagnosticó el trastorno. Bueno, ya no lo voy a comentar porque ya por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí hay otro ejemplo. Nuevamente aquí está la fórmula que vamos a emplear. Tengo pH de 7.43 que decíamos está normal. Mi siguiente paso es pensar o fijarme en el CO2. Decíamos rango normal 40-45, por lo tanto está normal. Pero tengo un déficit de base que está en 4. Que sabemos que está anormal, ¿no? Porque decíamos de más menos 2. Por lo tanto, el trastorno es una alcalosis metabólica. No sé si eso les genera ruido de que, por ejemplo, dices, pero tengo un pH normal. No sé si ya están habituados o ya habían oído acerca de este método, de esta forma, pero realmente podemos tener trastornos ácido-base a pesar de tener pH normal. De ahí la importancia de mirar o de observar el déficit de base. Bueno, aquí ya les enseñé la respuesta, pero bueno, pH de 7.47 que decíamos que está anormal. Mi segundo paso, ver la PCO2 que está en 36, 35-45 que está normal y nuevamente mi déficit de base que está en 4. Entonces, ¿cuál es mi trastorno primario? Es una alcalosis metabólica. Si ustedes ahorita hacen el ejercicio utilizando esta fórmula de 0.7 por el bicarbonato de 26 más 21 y utilizando el rango, vamos a observar que está fuera de lo que debería de ser, entonces por lo tanto tengo una alcalosis respiratoria como segundo trastorno. Y ya por último, 7.43 es prácticamente lo mismo, tengo una alcalosis metabólica pero con una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque el valor de CO2 calculado o esperado supera el rango que yo tenía o que calculé. Y esto es lo mismo, nada más que la fórmula de dónde surge, eso ya es un poquito ya más adelante, en la década de los 80, que estos investigadores hacen exactamente lo mismo, buscan la correlación entre los valores de bicarbonato y de CO2, encontrando que es 0.7 el que da mejor valor, de ahí es el origen de esta fórmula. Y aquí está el algoritmo, igual, ya diagnostiqué mi primer trastorno, ya saqué la compensación, ahora tengo que buscar o tengo que concluir el algoritmo, ¿no? Acá para el cálculo de la base esperada, como les decía, la base tiene algo peculiar, mejor dicho, los trastornos respiratorios tienen algo peculiar, no sé si ustedes recuerden, pero cuando clasificábamos una acidosis o una alcalosis respiratoria, siempre las clasificábamos aguda o crónica, que era por tiempo de evolución. Esta manera de clasificarlas es de acuerdo al valor del déficit de base. Un trastorno respiratorio agudo no modificará el déficit de base, pero los trastornos crónicos respiratorios modifican el déficit de base. Por lo tanto, si yo diagnostico que es un problema respiratorio y veo un déficit de base normal, eso quiere decir que es un problema respiratorio agudo. Si yo veo o diagnostico un problema respiratorio y modificó el déficit de base, eso quiere decir que el trastorno que identifiqué o ese paciente tiene un problema respiratorio pero crónico. Entonces, nuevamente tenemos pH de 7.32 que obviamente está anormal, tengo una PCO2 de 65, está normal y sabemos que es un problema respiratorio. ¿Qué voy a hacer? Buscar la compensación. ¿Quién va a compensar? La base.
¿Cómo lo voy a calcular? Si ustedes hacen el ejercicio de ahorita de 65 menos 40 por punto 4, veremos que el problema es bueno, aquí ya no es que sea, no es que yo busque la compensación, sino que en este caso, como me modificó el déficit de base, en automático yo pienso que es un trastorno crónico. Tengo pH de 7.33, es prácticamente la misma, PCO2 de 65 y tengo mi déficit de base en 11. Automáticamente pienso acidosis respiratoria crónica, busco la compensación y mi segundo trastorno será una alcalosis metabólica. Y en esta última tengo pH de 65 y un déficit de base de 3. Entonces, mi primer trastorno nuevamente por el hecho de modificar mi déficit de base es respiratorio crónico, hacen el ejercicio, sacan la base esperada y mi segundo trastorno será una acidosis metabólica. Y nuevamente el origen de la fórmula del déficit de base, nuevamente sigue siendo una correlación en donde se correlaciona el valor de CO2 y el déficit de base. Y en este último ejemplo tengo pH de 7.5, PCO2 de 28, que decíamos que ambos están anormales, están en direcciones opuestas, por lo tanto digo que es un problema respiratorio y tengo un déficit de base que está normal. Entonces en automático tú ya dices, bueno, es un problema respiratorio agudo. Tengo una alcalosis respiratoria aguda. Nuevamente esto y la forma o los algoritmos que debemos de seguir, es decir, que cuando nosotros tenemos la gasometría, obviamente no solamente es diagnóstico, ¿no?, de trastorno primario o secundario, sino identificar la causa para proporcionar un tratamiento definitivo. Y ya por último, este algoritmo es el que está propuesto en el artículo, en donde observamos en rojo o en el recuadro de rojo los 3 pasos que debemos hacer para interpretar la gasometría, el pH, PCO2 y el déficit de base o la base. Nuevamente vamos a ver el pH, lo vamos a clasificar como normal o anormal, bajo mi mirada o continúo analizando la gasometría, pero a través del valor de PCO2 y de allá me voy, o el tercer paso es el déficit de base. Es decir, que ustedes ya no van a utilizar el bicarbonato para un diagnóstico, el bicarbonato exclusivamente lo vamos a utilizar para los grados de compensación. Nuevamente recordar que en los problemas respiratorios agudos, ya no vamos a utilizar, lo agudo y lo crónico por tiempo, sino si está realmente modificado el déficit de base. Y recordar, tal vez suena un poquito redundante en la plática, pero pues el objetivo es que cuando se vayan de aquí piensen que a la hora de interpretar una gasometría ya no vas a pensar en 5 pasos, simplemente vas a pensar en 3 pasos y en la introducción del déficit de base más que el bicarbonato para el diagnóstico. Entonces analizo el pH, mi segundo paso analizo el PCO2, analizo la base, establecer la compensación con las 3 fórmulas mencionadas, considerar el algoritmo diagnóstico y obviamente proporcionar un tratamiento. Y siempre pues evitar la inercia clínica, ¿no?, la inercia médica, es decir, ya diagnostiqué, pues ahora hago una acción para corregirlo. Y ya por último, pues me pidió el doctor Salvador que obviamente que promocionara sus 2 libros, el de, como comentó el doctor Job, el de ácido base, la evidencia hoy, y el de ventilación mecánica, que pues las tiene Prado aquí afuera. No sé si tengan alguna duda o pregunta acerca de las gasometrías o de los enfoques, el enfoque tradicional o el de Stuart.